Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días a nuestro querido Radio Escucha, como siempre, alegre de estar con ustedes, agradeciendo a Dios un día más de vida, para poco a poco ir echando esa gota de agua en el mar que se llama Cultura Médica, acompañado de una parte del equipo, el Jardín de Flores. Hoy tiene una representante, la doctora Acta, y el licenciado Emerson, que no forma parte del Jardín de Flores, pero parte del equipo, sí. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan a través de YouTube, Empresas Radiofónicas. Para nosotros, como todos los martes, siempre un placer estar aquí transmitiendo conocimientos a todos ustedes. Hoy martes 19 de noviembre, casi Navidad, ¿cierto? ¡Qué emoción! A todos los que les gusta Navidad. Sabes que Navidad es una época a veces de nostalgia para algunas personas, de felicidad para otras, pero hay que darle gracias a Dios por todo. Y hoy comenzamos con una frase que dice lo siguiente: no perdiste nada. Cada cosa que llega, siempre algo te deja. No retengas lo que ya no fluye. No te aferres a lo que te atormenta. Vive y suelta. Enfócate en ti, en tus metas y sigue adelante. Y recordarles que este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, Nat Clinic. Ven a Nat Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta. Implantes dentales, blanqueamientos, brackets y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Buenos días, licenciado Emerson. Muy buenos días, doctora y doctor. Espero que la paz de Dios esté con ustedes, ¿verdad? Amén. Y que con nuestros compañeros también y compañeras que no están en el día de hoy acá, que ellos estén bien y esperando que nos volvamos a encontrar el martes que viene aquí todos. Y también estoy por acá para recordarles que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a Farmacia Dignalis, al servicio siempre para su salud. Y laboramos de lunes a domingo y días feriado. Así es, hoy tenemos un tema súper interesante a cargo de nuestro doctor, el doctor Corazones, ¿verdad? Que nos va a deleitar con sus conocimientos sobre el tema de hipertensión arterial. Muchas personas, ¿cierto?, con hipertensión arterial hoy en día, eso, según la Organización Mundial de la Salud, todo eso va en aumento, doctor. Sí, la hipertensión arterial es el enemigo silencioso. Así mismo. Y le llaman enemigo silencioso porque los efectos generalmente de la hipertensión arterial lo vemos de manera secundaria. De repente el paciente comienza a padecer de que la gente dice corazón grande, realmente no es corazón grande, es corazón grueso, hipertrófico, se comienza a cansar, o tengo un problema en los riñones, o me estoy quedando ciego porque tengo un problema en la retina, y es ahí donde nos vamos dando cuenta de que algo no está funcionando bien. La hipertensión arterial ataca o tiene comprometido casi el 30% de la población, es mucho. Hay países, por ejemplo, México está en el 27% de la población hipertensa. Y esto cobra importancia porque la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiovascular número 1. Una vez un paciente comienza a padecer de hipertensión arterial, esta ataca a los órganos diana, órganos blancos, que son cerebro, retina, riñón. Y a veces se ve muy fácil decirlo así, pero tenemos un paciente que debuta con un ACV isquémico o hemorrágico, lo que la gente dice derrame, y de repente tenemos un individuo que posiblemente en edad productiva deja de ser, valga la redundancia, productivo, se convierte en una, y parecería feo decirlo así, una carga a la familia, una carga emocional, una carga económica, con un pronóstico que no es muy bueno, porque una vez te hizo el primer evento, si saliste es difícil que salga bien sin mucha secuela de un ACV hemorrágico, de una hemorragia cerebral o derrame, como la gente dice en la calle, pero si te repite peor, igual la parte isquémica. Ahora bien, ¿qué es la hipertensión arterial?
es simplemente el aumento de los niveles de presión o tensión arterial por encima de los valores establecidos como normales. ¿Por qué se dice valores establecidos? Pues, por ejemplo, el paciente puede ser hipertenso cuando tiene más de 140/90. Sin embargo, en la embarazada esto no es así. En los pacientes ancianos también hay una diferencia en este concepto. Por eso sería mejor dejarlo más abierto. La mayoría de la causa de hipertensión arterial no la conocemos. Y yo tenía un profe viejo que nos decía las enfermedades idiopáticas sin causa son aquellas que yo como médico no puedo diagnosticar. Bueno, vi la principal causa, no la encontré, es idiopática. Y el problema de lo idiopático como la hipertensión es que si no sé qué me está causando la hipertensión, voy a tratar la enfermedad de una manera general. Y eso pasa con la hipertensión arterial. Por eso a veces tú le preguntas al paciente, ¿qué te pusieron en tratamiento? Un medicamento X. Pero puede ser que otro médico en la consulta le ponga uno diferente. Y es por esto mismo, por la hipertensión generalmente es idiopática. Idiopática es que no tiene una causa definida. Sin embargo, hay un % que se calcula que es un 10% de hipertensión que es secundaria. Y es en ese grupo de secundaria donde tenemos que hacer más énfasis. Una vez vimos un niño, hemos visto 2 niños, 15 años más o menos, con una insuficiencia renal crónica para trasplante. Y lamentablemente esos 2 niños murieron al final. Los padres siempre, papá o mamá, dicen, no, yo le voy a dar un riñón. Pero en esa espera de le voy a dar un riñón, tenemos un corazón que ya está muy deteriorado, que está en fase dilatada, llega la insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, y esos pacientes a veces no aguantan a llegar a un trasplante. Sin embargo, si pensamos que pudimos evitar esto cuando ese niño tenía 10, 12, 14 años, es lamentable. Una de las causas secundarias más comunes de causas secundarias, y repito lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque las causas secundarias no son muy comunes, pero dentro de ellas la enfermedad renal es una de las que más predomina. Y al final tengo un paciente que tiene estenosis de la arteria renal, que a veces la estenosis de la arteria renal, con el simple hecho de que el médico ausculte donde están las fosas renales, escucha un soplito y ahí ya se lleva la idea. Hoy por hoy ya tenemos los Doppler de arteria renal y con eso pudiéramos llegar al diagnóstico de hipertensión arterial secundaria y evitar lo que a la larga sería la enfermedad renal crónica, que es la historia que ya le hice. Hay otro sinnúmero también de secundaria, pero no es lo que más uno ve todos los días. Lo que se ve es la hipertensión idiopática. ¿Por qué es tan importante saberlo? Precisamente el diagnóstico de la hipertensión es que la hipertensión hoy por hoy sigue siendo el dolor de cabeza de los médicos a todos los niveles, y a veces se dice quién debiera tratar la hipertensión arterial. ¿Es el médico general? ¿Es el médico familiar, el internista o el cardiólogo? La idea es que quien trata la hipertensión arterial sea el que primero le llegue al paciente. Porque si esperamos que sea el cardiólogo que la trate, generalmente el paciente va al cardiólogo ya un poquito tarde, cuando ya ha pasado por un sinnúmero de médicos y dice, no, ya es de su especialidad. Pero ya cuando llega el paciente está hipertrófico, está con insuficiencia renal, y tú, al hacer tu mejor esfuerzo, lo que va a paliar la enfermedad, no mejorarla. Los síntomas de esta enfermedad no son síntomas definidos. Tú no puedes decir no. Por ejemplo, el infarto agudo al miocardio, el dolor de pecho opresivo que se irradia a hombro, no. En el caso de la presión, no. En el caso de la hipertensión, puede ser dolor de pecho, porque al final cuando sube la presión el paciente puede disfuncionar, puede hacer isquemia.
Puede ser un dolor de cabeza que no se te quita. Puede ser tinnitus, que es el zumbido en los oídos, que también pudiera ser por una enfermedad del otorrino. Entonces, al no tener síntomas específicos, es más difícil establecer. Y cuando te das cuenta que lo que tú te sentías, no sé, cansancio, y se lo atribuía a que no dormía bien, que tenía mucho estrés laboral, era simplemente hipertensión arterial. Cuando nos damos cuenta de esto, posiblemente ya la secuela, la retinopatía, el paciente se queda ciego, están empezando. Y es por esto que se recomienda que los pacientes, aún siendo pacientes sanos, de 14, 40 años, por lo menos cada 4 años, no tienen nada. Por ejemplo, tú no esperas que un niño de 17 años tenga hipertensión. Exacto. Pueden tenerla, por ejemplo, cuando son enfermedades renales, como le decía ahorita, que sean hipertensos, pero no es lo común. Pero aún no tengan ninguna enfermedad, por lo menos cada 4 años haces un chequeo de hipertensión. Con los pacientes que ya pasan 40 años, no son hipertensos y según ellos no padecen de nada, entonces por lo menos cada 2 años deben ir a un chequeo con un especialista que maneje hipertensión arterial. El especialista que la maneje, está el médico familiar, está el internista y está el cardiólogo. Y esto se vuelve una cadena, pero debe ser así. Si no, al final, hipertensión arterial, que parece algo muy común. La gente es normal ya que diga, no, yo soy hipertenso. Pero lo que no debe ser común para nosotros es que el paciente hipertenso no se le preste atención. Porque cuando viene entonces con secuela, ahí viene la parte difícil de esta enfermedad. O sea, doctor, que usted me está diciendo que si una persona en ese rango de edad que usted acaba de mencionar y en ese lapso de tiempo también de esos años va recurrentemente al médico, ¿se puede prevenir entonces la hipertensión arterial? Sí, y de hecho en las mujeres más que en el hombre yo he visto una conducta que está muy bien. La mujer cada vez que cumple años o una fecha específica a final de año saca un día del año para hacerse un chequeo. Y llegan a la consulta y dicen, no, yo vengo a un chequeo de rutina, porque yo todos los años me lo hago, el día de mi cumpleaños, la semana antes, y eso está bien. Porque no es lo mismo que me di cuenta que la paciente es hipertensa ahora, cuando está empezando todo, donde tú, por ejemplo, en el tratamiento, que el primer pilar es cambio en el estilo de vida, disminuir la sal, que ahorita vamos a explicar eso, hacer más ejercicio físico, disminuir el estrés. Si tú haces esto al inicio de la enfermedad, puede que no te avance más, inclusive puede ir en regresión. Okay. Sin embargo, cuando el paciente, por lo menos el hombre no se, antes de los 45 años no se preocupa mucho por ir a ninguna consulta. Cuando viene a los 60, 65 años, porque ya viene la hija arrastrando a la consulta, ya tiene secuelas que se tratan, pero no es lo mismo que al inicio. Ok, doctor. Mire, el tema de normalizar la hipertensión arterial, muchas veces existen muchas personas que dicen, bueno, ya tengo cierta edad, es normal que tenga hipertensión arterial, incluso la esperan. Así es. Y no debería ser así, debería ser vir desde la prevención, o sea, la persona debería cuidarse porque creen como que tener hipertensión arterial es algo normal, o sea, que puede pasar a cualquier persona y no se cuidan sin saber, como usted menciona, las secuelas que puede producir tener hipertensión arterial. Entonces ocurre que esa persona tiene hipertensión arterial, pero dado un momento que se sienta estable, sin saber sus niveles tensionales, porque muchas veces no se miden su presión arterial frecuentemente, entonces abandonan el tratamiento. Entonces viene que cuando la persona vuelve a sentirse con síntomas, ya sea cefalea, que se siente quizás náusea, un poco mareado, vuelve a tomar el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? ¿Qué consecuencias puede traer el dejar de tomar el medicamento, después tomarlo y volver a dejarlo? Eso pasa mucho con la mayoría de los pacientes, inclusive en la insuficiencia cardíaca, y por eso la comparamos. Se tiene una idea. En la insuficiencia cardíaca hay unos que se llaman los fantásticos de la insuficiencia. Son medicamentos muy buenos, pero muy caros,
¿Qué se hacía antes? El paciente le pongo todos los pilares de tratamiento y una vez el paciente mejoraba, el propio médico inclusive le retiraba el tratamiento porque ya mejoró. Sin embargo, se ve que después de esto el paciente se deteriora nuevamente. En la hipertensión pasa lo mismo. El paciente viene a la consulta y dice: doctor, pero si ya tengo la presión normal, ¿por qué seguir tomando medicamento? Pero es que precisamente el paciente tiene la presión normal porque se está tomando los medicamentos. Si le quito el medicamento, entonces vuelve otra vez el paciente a recaer, y por experiencia recaen peor todavía. El paciente que antes tú lo manejabas con una presión 150, 90, es el paciente que ahora, después del tratamiento que lo abandonó, viene con 180. Y esto se debe a algo que se llama efecto rebote. Uno lo puede comparar con un elástico, de eso que uno se pone para que la ropa no se le caiga. Tú con los medicamentos de la presión, abre el elástico, abre el vaso, la manguera por donde pasa la sangre, y la presión baja. Una vez la presión baja, todo está bien, pero cuando yo quito los medicamentos de golpe, es como el tirapiedra, que cuando va en retroceso para atrás, es peor. Y esto se ve mucho con los medicamentos tipo beta bloqueante. El beta bloqueante lo utilicé y si lo quité de golpe, sin disminuir dosis, es peor el remedio con la enfermedad. Hay otros medicamentos como son los que actúan a nivel central, la clonidina, algunos pacientes renales no se la ponen, la alfametildopa, que como actúan a nivel central, tú los retiraste de golpe y es peor el remedio con la enfermedad. La presión se dispara a unos niveles bien complejos. Ya que estamos hablando de medicamentos, a veces vemos que el paciente hipertenso se toma su medicamento, el hombre, y el día que va a salir por ahí a hacer de la de él, dice: bueno, hoy como me voy a tomar la pastillita, tengo que tomar mi medicamento de la presión, y eso es un problema. Yo a los pacientes nuestros les aconsejo siempre: el día que quiera utilizar la pastillita, tú mejor me avisas, y ahí nos ponemos de acuerdo, porque un paciente que utiliza los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos que se utilizan para la erección en la disfunción eréctil, también son antihipertensivos. Son antihipertensivos, por ejemplo, el sildenafil, que es la Viagra, es un antihipertensivo pulmonar, vasodilata. Y ya tengo el paciente que ese día, él erróneamente piensa: el día que voy a utilizar la pastillita, debo tomarme mi medicamento para cuidarme más, y es todo lo contrario. Ahí la presión entonces baja más de lo que debiera y se complica la situación. Okay. Para que usted vea, el conocimiento es poder. Por eso es que siempre tenemos que tener una relación médico-paciente. Siempre que usted tenga una pregunta o inquietud, diríjase a su médico. No se dirija a un vecino, ni a algún familiar, ni al internet. No, a su médico. Una persona estudiada y capacitada para darle una información correcta, ¿cierto? Entonces, doctor, entonces el medicamento sí a largo plazo, si el paciente tiene una hipertensión arterial, o sea, si ya ha dejado tener hipertensión arterial, vamos a suponer niveles tensionales normales, ¿puede entonces usted retirarle el medicamento o no? Habría que ver cuál fue la causa que lo llevó a ser hipertenso. Ya hablamos, 90-95% pueden ser idiopáticas. No sabemos qué lo llevó a ser hipertenso. Se dice que hay una carga genética alta y una parte ambiental aún mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces vemos pacientes que se resignan, como usted decía ahorita, la espera, la hipertensión. No, mi mamá, mi papá, mis hermanos son hipertensos, entonces yo también voy a ser hipertenso. Y no necesariamente. Si el paciente no deja que se mezclen la carga genética con la carga ambiental, tú tienes la predisposición genética. Y yo me acuerdo siempre de un profe que nos decía: uno puede parar las enfermedades, pero si recordamos los campos de concentración nazi, esos presos que estaban ahí no padecían de muchas enfermedades, pero porque casi no comían, trabajaban mucho. Entonces, una alimentación era escasa, era a base de lo que aparecía en el campo, que no creo que le fueran a la parte industrializada a traer comida, y se mantenían el día entero haciendo ejercicio. Entonces ahí no habían obesos y ahí no habían hipertensos. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente yo tenga la carga genética o la predisposición genética, si no
lo pongo a interaccionar con la parte medioambiental. No debe ser. Si el paciente se mantiene, por ejemplo, delgado, si no consume sal, si disminuye el estrés, si hace ejercicio físico, sobre todo aeróbicos, no debiera desarrollar hipertensión arterial. Pero si me descuido y espero que me caigan todos los factores de riesgo encima para desarrollar hipertensión arterial, al final la tendré. Ahora bien, por ejemplo, el paciente, que esa es la gran duda, ¿voy a tomar medicamento de por vida? Es lo que te preguntan siempre. Vi un día un médico que le decía, cuando le hacían esta pregunta, él le preguntaba, ¿usted come todos los días? Porque si usted come todos los días y no una vez al día como la pastilla, sino 3 veces, usted come desayuno, comida, cena, y la nutricionista que tenemos al lado posiblemente dice es desayuno, merienda, comida, merienda, cena, merienda, es mucho más todavía. Claro, lo que la doctora dice es que sean en pequeñas cantidades, pero no nos molesta comer 10 veces al día, pero sí tomarnos la pastilla, la tableta una vez al día. Entonces, si usted come, se puede tomar la tableta. Ahora, si este paciente nosotros logramos que baje los kilos necesarios para disminuir la presión, como una cuenta matemática un poquito rápido, por cada kilo de peso que usted baje, va a bajar de 1 a 5 milímetros de mercurio de presión. Tengo un paciente que logré que baje 10 kilos, 22 libras. Con 10 kilos yo puedo bajar 20 milímetros de la presión. Tenía un paciente en 150, 90, bajó 10 kilos. Entonces yo espero que el paciente me va a bajar 20, entonces al final va a tener 130, 80 por ahí. Y este paciente sí puedo entonces retirar el medicamento, si lo veo desde este punto de vista. Tengo un paciente que consumía más de 6 gramos de sal por día y de repente lo tengo consumiendo 6 o menos gramos. Siempre se dijo que 6, ahora hay gente que son un poquito más estrictas, que dicen no, que 3. Hay estudios que dicen que la privación total de la sal no es adecuada, no lleva a buenos resultados. Y me reservo la otra parte del estudio, pero lo dejamos hasta ahí, diciendo que la privación total de sal no debe ser. ¿Qué sí debe ser? Que yo disminuya la ingesta de sal. Pero uno, como una carretilla, o tal vez porque uno piensa que lo entiende, viene el paciente y le dice, mira, tiene que consumir 6 gramos de sal o menos. Tú le preguntas al paciente, ¿me entendiste? Sí, doctor, me dijo que consuma menos de 6 gramos de sal. Y cuando tú le preguntas, ¿y cómo tú vas a hacer eso? La medición. Ahí te detalle. La cucharita de postre, cuando tú la llenas de sal rasa, son 6 gramos. Pero a mí me da trabajo identificar cuál es la de postre y cuál es no. Porque vengo y le digo al paciente, mira la cucharita de postre que coge 5 ml de agua, ¿no? Pero hay una que coge 15 y al paciente le dice la cucharita, y hay una que son más llenitas todavía. Entonces, la tapa de la pasta dental, una vez teníamos una discusión, si no me equivoco, en México, con los nefrólogos. Estaban en un congreso y los cardiólogos le decían a los nefrólogos, es que ustedes le dicen al paciente que consuman no más de 2 gramos de sal por comida. Son 3 comidas, 6 gramos. ¿Y cómo medimos eso? La tapa de la pasta dental, ese espacio que hay ahí, coge 2 gramos. Entonces, nunca más de una tapita de la pasta dental por comida, y así se resuelve el problema. Pero, doctor, eso sería algo caótico, porque imagínese que un paciente salga a cenar, a almorzar. ¿Cómo también va a llevar esa contabilidad? Volvemos otra vez a promocionar un proyecto que tiene una doctora conocida nuestra, de que en Cuba, por ejemplo, y vuelvo a hablar de Cuba porque en Cuba yo me formé, en los restaurantes está prohibido colocar el salero en la mesa. El mozo solamente te lleva el salero si tú le dices, mira, tráeme salero. Y es eso. Los restaurantes sí, puede ser que ahí tú no la controles, pero tú le puedes decir al mozo, la ensalada me la trae sin sal. O el huevo, si me lo voy a comer, sin sal. Y es difícil, pero uno se acostumbra. ¿Usted ha visto también en ese mismo orden pacientes que se le hayan frustrado por
estar tan estrictamente en un régimen como de alimentación, ejercicio, no puede hacer esto porque después te empeora. ¿Usted ha referido a algún paciente hay trucos haciendo para un eso? Paréntesis antes de abordar ese tema sobre la sal? Sabes que la sal de mesa no es tan dañina como la sal, como el sodio que está en los productos industrializados. O sea, sabes que el sodio también lo utilizan como preservantes en todos los productos que están embutidos. Exacto, en la nevera, embutidos, dígase. La sal la utilizan para preservar esos embutidos. Entonces, esa sal es dañina. ¿Entiendes? O sea, ese sodio es dañino. El sodio que tú consumes en alimentos procesados, dígase en pizzas, en hot dog, en hamburgues, en todas las grasas trans, siempre hay sodio. Entonces, en ese tipo también de enlatados, por eso siempre le hago la salvedad a los pacientes que es muy importante ver la tabla nutricional detrás en los alimentos, no lo que dice delante, sino lo que está detrás. Ahí usted va a ver la cantidad de sodio que tiene ese producto. Entonces, usted se va a dar cuenta, incluso en el pan, hay panes que tienen hasta 400 miligramos de sodio, ¿entiende? Entonces, uno tiene que observar qué uno está consumiendo, qué uno compra en el supermercado. Entonces, cuando usted va al supermercado, tenga mucho cuidado con el sodio en los productos procesados, no solamente en las comidas de la calle, también en los productos que usted consume, ya sea enlatados, en los que están en la nevera y en todo, porque todo tiene sodio. Todo alimento que usted consuma lo tiene. La diferencia está en el porcentaje. El doctor preguntaba la frustración. A veces hay trucos que uno va aprendiendo con los años para construir un hábito, y me imagino que de eso sabe usted más que yo. Se necesitan que usted de manera continua lo haga durante 3 meses. Pero lo difícil es empezar. Entonces yo necesito que el paciente haga ejercicio 30 minutos diarios de lunes a viernes. Hay teorías. Una vez estaba en Estados Unidos y había una doctora de Europa que nos decía: el ejercicio físico es sumatorio. Tú le dices que haga 30 minutos diarios, pero el paciente dice: por mi compromiso de trabajo no lo puedo hacer. Entonces tú se lo sumas y lo haces de manera intensiva. Eso es una teoría que se está probando, pero a mí lo que me interesa es que el paciente nuestro me haga ejercicios aeróbicos diarios durante 30 minutos. Cuando le digo eso, es difícil que el paciente lo haga desde el primer día. ¿Qué hacemos? Le decimos: mira, lo que me interesa es que tú hagas 5 minutos de ejercicio. 5 minutos es lo que tú duras abriendo la puerta de tu casa o hablando con alguien. 5 minutos de ejercicio durante esta semana, y cada semana usted va a ir incrementando en 5 en 5, y no le va pesando. Cuando viene a ver, en ese incremento te dan los 3 meses. Claro, tú le dices: si cuando tú pases de esos 5 ya va por 20 y te cansa mucho, entonces vuelve otra vez atrás a la cuenta, ¿ya? Y él, como son 5 minutos, poco a poco lo va haciendo y se acostumbra. Con la comida es más difícil, porque atrás de los hábitos alimenticios hay muchas cosas. A veces que tu zona de confort, que para liberarte, hablábamos la semana pasada del placer que dan los alimentos, y a veces es más difícil de manejar en ese sentido. Entonces yo lo engaño y le digo: te voy a mandar donde una nutricionista que te va a poner a sí mismo como es la doctora. Y la ventaja de esta nutricionista es que ella te pone la dieta en base a lo que a ti te gusta. Entonces el paciente ya no va predispuesto que me van a mandar una dieta que es cosas que no tienen sabor, que no me agradan. Entonces ya van con este presupuesto, y a veces inclusive vamos y llevamos el paciente hasta la puerta del nutricionista. Y en este sentido bajan de peso, comienzan a hacer ejercicio. El ejercicio tiene un detallito, que es que la primera semana, por las adaptaciones fisiológicas, la presión no baja, sube. Entonces hay que tener cuidado con esto. A veces tenemos un paciente en crisis hipertensiva y le hacemos la receta cuadrada. Tienes que hacer ejercicio, pero el paciente tiene 180 de presión.
O a veces también es un paciente muy obeso y le decimos, tiene que comenzar a hacer ejercicios aeróbicos, trota. No. Cuando pongo al paciente obeso a trotar, las rodillas al final van a pagar la consecuencia. Por eso es la idea de nivelar la presión primero, lo manda a hacer ejercicio y dieta, pero no todo de golpe, sino poco a poco lo va llevando hacia el camino y llega el día que el paciente ya está delgado, que el paciente mejoró el estilo de vida, que tenía un problema en el trabajo, tenía un problema en la casa y fue resuelto. Le quitamos los medicamentos al paciente. No es lo común, pero sí pasa. Exacto, todo tiene que ser siempre de menos a más, Sí. ¿verdad, doctor? Siempre enseñarle al paciente, porque no es fácil, de verdad. O sea, la obesidad, nadie quiere ser obeso, pero la obesidad desencadena muchas enfermedades y también a nivel de nuestra salud mental se ve afectada, ¿sabes? Porque nadie quiere verse en obesidad tipo 1, tipo 2, obesidad mórbida frente a un espejo. Entonces, por eso es que es muy importante la anamnesis, el saber qué hay más allá de ese paciente, o sea, por qué esa persona, qué hábitos tiene, por qué esa persona desencadenó esa obesidad, porque muchas veces también son a veces personas con hipotiroidismo, ¿sabe? Hay que ver más allá lo que padece ese tipo de persona. Entonces, en cuanto a los hábitos, por ejemplo, usted me dice que ha implementado eso con los pacientes y le ha dado resultados. También nosotros como nutriólogos implementamos ciertos tipos de trucos con los pacientes. Vamos a suponer los pacientes que no les gusta tomar agua o que no tienen ese hábito de tomar agua. Yo, por ejemplo, les comento, bueno, lo importante es que tienes que comprarte un termo, es lo primero. Vamos a comprarte un termo y con ese termo tú vas a andar para arriba y para abajo. Entonces, cada vez que tú veas el termo, tengas sed o no tengas, te vas a dar un sorbo de agua. Cada vez que veas el termo, te das un sorbo de agua, tengas o no tengas. Va a llegar un momento en que tu cuerpo se va a ir adaptando y tus labios se van a resecar al hablar, al no hablar, y te va a dar deseo de tomar agua. Entonces, cuando viene a ver, te tomas el termo completo sin darte cuenta. ¿Entiende? Entonces, ahí se va creando el hábito. Entonces, es de menos a más. No imponer al paciente que tienes que tomarte 1.5 litros de agua, 1.8 o 2 litros, 2.3 litros de agua de un golpe, porque depende del peso del paciente, es la cantidad de litros que debe tomar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que tomar 1.8, no 2. 1.8 litros de agua diario por mi peso. Pero hay pacientes que tienen que tomar hasta 3 litros de agua, 3. Pero hay pacientes también que tienen cardiopatías, que no pueden consumir la cantidad de agua que le corresponde o en una insuficiencia renal. ¿Entiende? Entonces todo eso se evalúa, todo depende si el paciente tiene alguna patología o si el paciente está normopeso o si el paciente está bien. Entonces todo eso se evalúa, por eso es muy importante siempre acudir a tu médico para que tu médico te oriente de una manera adecuada, ¿cierto, doctor? Entonces eso es lo que hacemos para crear el hábito del agua y otros truquitos más que se lo damos siempre en la consulta. Entonces, nada, vamos a una pausa comercial y luego regresamos con nuestro tema hipertensión arterial. Médicos en la radio, con nuestro tema hipertensión arterial por el doctor Jorge Pichardo. Doctor, ¿dónde está usted ubicado? Bueno, para los nuevos oyentes, claro está. No, está bien, hija. Laboramos en Centro Médico de Mise Asisten, eso está en la calle 16 de agosto, número 36, frente a la unidad de la policía detrás del Liceito, es fácil de llegar. En la clínica Magnolia, en las tardes, en el hospital, y digo el hospital, en estos días me decían, no, para que te dediques a hacer las evaluaciones cardiovasculares y ya no haga consulta en el hospital, pero hay un número muy importante de pacientes que necesitan la consulta de cardiología y por eso a veces es mejor sacrificarse y seguir en la consulta que estar ahí. Así que los pacientes nosotros tratamos de recibirlos de igual modo en lo privado que en lo público. Ahí estamos siempre para servirle. Excelente. Y
Claro, sí debe ser. A veces. En el hospital las personas piensan que la atención va a ser diferente. Sin embargo, el hospital nuestro tiene la ventaja de que tiene todos los espacios para la atención del paciente común y corriente y del paciente que necesita de cuidados más avanzados, cuidados intensivos. El hospital está ahí y es un patrimonio de nosotros de Barahona. Doctor, sin quitarle médico a las 2 clínicas de aquí de Barahona, pero en el hospital te dan una atención más eficaz y más rápida. En la clínica te ponen a esperar un turno. Si la emergencia está llena, tú tienes que esperar tu turno igualito y tú ahí con tu paciente mal. En el hospital una vez hay un grupo de médicos que, dígame qué le ayudo, qué le pasa, ven aquí, acá. Antes de la pausa estábamos hablando de aquellos truquitos que se le puede implementar a los pacientes como para que acaten su tratamiento. Yo le decía a los doctores en medio de la pausa que hay un truquito en psicología y es la recompensa. Si un ejemplo el paciente se propone una meta, como decía la doctora, como de bajar de peso, en el caso cardiológico es mantener una presión arterial óptima, ¿verdad? Entonces es como ponerse una meta. Para yo lograr esa presión arterial óptima tengo que hacer lo que el doctor me está diciendo y lo que la nutricionista me está diciendo. Entonces, si yo logro, acoplarme a los ejercicios, entonces voy a hacer una comida que me guste, o voy a ir con la familia a un lugar X que nos guste. Entonces, una recompensa es un regalo, un autorregalo que uno se da cuando uno logra una meta, así en un proceso, vamos a decir, de salud o psicológico. ¿Ven? Es como cuando un niño se porta bien, ¿verdad? Usted le da un regalo, usted lo premia con esa tablet que quiere, o con el helado, cuando saca buenas notas, ¿verdad? Exacto, cuando saca buenas notas. Entonces, asimismo, aunque sea algo como de niños, eso de recompensa también se puede implementar en la vida adulta, porque uno lo que quiere es estar mejor y que los medicamentos que estamos tomando pues nos hagan efecto. Entonces, usted agarra y se recompensa, se autorregala. Ok, ya estoy haciendo mis ejercicios, es un gran logro, porque antes empecé con 5 minutos, ya voy por 20, ¿verdad, doctor? Entonces, yo me merezco un heladito. Doctor, ¿qué helado yo me puedo tomar, doctora? ¿Usted me entiende? Entonces, eso también es un truquito que puede acoplar a los pacientes a sus tratamientos. Sí, tú sabes que utilizamos en la nutrición la comida trampa, pero no a todos los pacientes, claro está, porque hay pacientes. ¿Cómo es la comida trampa? Bueno, yo suelo colocárselas, claro, los pacientes que de verdad están disciplinados y que están logrando su peso objetivo, exacto, el peso que necesitan, porque hay pacientes que me dicen, doctora, sí, yo estoy llevando el régimen de alimentación adecuado, pero cuando van a la reevaluación, yo no veo eso. Entonces, es muy importante. Es muy importante destacar la comida trampa. Yo la coloco los fines de semana, un sábado o un domingo. La libertad. Pero es que, sí, puedes comer en el almuerzo o en la cena algún alimento que le guste. Un desarreglo de doctores. Sí, algún alimento que le guste. Ya puede, dígase lo que el paciente más le guste, claro, colocando las porciones adecuadas. ¿Y si se queda atrapado ahí en esa No se quedan atrapados porque yo sé a quién se los coloco. Tienes que estar por lo menos en un peso adecuado, no pacientes en obesidad mórbida, nada de eso. Doctor, bienvenido. Aquí tenemos al doctor López. Luis Antonio López Urbáez, urólogo de esta ciudad de Barahona, mayor de la policía y el urólogo de la policía también, que hoy haremos un paréntesis pequeño para el doctor nos va a dar un mensaje sobre el Día Mundial del Cáncer de Próstata, que esa es su área. Doctor, el micrófono es suyo. Bienvenido. Gracias. Buenos días. A los oyentes, esto es una pequeña parte de lo que deben conocer con respecto al cáncer de próstata, según estudios modernos ahora mismo.
No tenemos exactamente algo predictivo absoluto del cáncer de próstata. Ni tampoco tenemos a un gen que pueda conocer antes de nacer todavía que usted vaya a adquirir un cáncer de próstata. Ahora bien, si lo tiene, llega a usted y tenemos un diagnóstico a tiempo, tendremos cura. Ya tenemos múltiples tratamientos, el gold estándar sigue siendo la cirugía, pero hay otros tratamientos que son efectivos para curarse del cáncer de próstata. El cáncer de próstata avanzado es que tiene más problemas porque ya mayormente tiende a tomar otra área de su cuerpo por esta afección. En este mes se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. No quiere decir que todos los días del año no pueda aparecer cáncer de próstata y no tengamos solución. Lo importante de este mes es que en todas las partes del mundo, todo el que tenga un cáncer de próstata tiene la facilidad de tener tratamiento gratuito, sin diferencias de ningún tipo de seguro, con ningún tipo de cobro extra. Todo aquel que cursa con un cáncer de próstata puede ser tratado sin ningún tipo de diferencias, sin ningún tipo de cobros, para darle la facilidad en este mes, por ser internacional, de curarse sin excusas. Que no fui al tratamiento porque no tenía cómo. Si en este mes inicia un tratamiento, usted va a completarlo sin tener que pagar nada. En este mes. Qué bien. Puede ser el último día, entonces iniciaste ese día y ya tú tienes el tratamiento total. ¿Y dónde se estará realizando, doctor? Aquí en el país, donde quiera, los hospitales oncológicos tienen el tratamiento para el cáncer de próstata. Tanto el INCAL como el Heriberto Peter, que son los institutos del cáncer aquí en República Dominicana. Después, todos los hospitales tienen oncología y tienen urólogos, y todos tratamos el cáncer de próstata. Doctor, en su caso, usted es urólogo de la Dirección Central Médica y Sanidad Policial. Vimos que se están haciendo actividades. En estos días había un operativo, realización de PSA con el doctor Samadí. Vemos también que los urólogos de la policía están siempre activos, los sonografistas haciendo operativos. En sentido general, hablamos de prevención. ¿Qué está haciendo la policía en ese sentido? Sí, nosotros ¿Qué se debe hacer para prevenir el cáncer de próstata? Nosotros tenemos a diario charlas y tenemos consultas urológicas a nivel de la policía, de la UNAP de la policía, en Barahona. También se realizan en todas partes del país. Cada uno tiene una modalidad de hacer su detección. Nosotros aquí tenemos la garantía de que tenemos el urólogo a mano. Los policías de Barahona y toda la zona sur, Pedernales, Independencia, Bauruco, me tienen a mí. Solo tienen que venir aquí a la UNAP de la policía en Barahona, y donde quiera que yo curso en alguna situación de consulta privada, yo veo los policías igual, como si fuera la UNAP. Pueden visitarme, tienen toda la confianza de hacerlo. La mayoría me conoce. Les recomiendo que después de los 40 años se acerquen al urólogo, que tenemos que hacer su evaluación. Ustedes tienen la facilidad, es gratuita. Todos los policías pueden venir donde quiera que esté trabajando, para dar mi servicio. Les garantizo que la parte policial, desde mi punto de vista, es sumamente importante, y creo que podemos ayudar a los policías. Doctor, la diferencia, a veces vemos que el hombre después de los 45 años tiene que hacerse el examen con el urólogo, y el hombre no es muy presto al examen, al tacto rectal, y dice, no, mejor déjame hacerme el PSA. ¿Qué usted recomienda en ese sentido? Bueno, yo soy respetuoso a cada paciente. Cada paciente elige lo que quiera hacerse. Ahora bien, la garantía de mi servicio, de mi cuidado, va a estar dado en que el paciente tenga la confianza y tenga deseos de que le resuelvan algún problema o que le resuelvan algo. O sea, si él llega a mí
y yo le digo hay que hacer esto y lo otro, y él pide otra cosa, yo hago lo que él me dice, pero no le doy más la garantía. Cada examen tiene diferentes búsquedas. Usted hace un PSA, que es una glicoproteína, que debe liberarse en sangre cuando hay un proceso tumoral que uno sospeche cuando se eleva por encima de 4. Puede ser en 5, en 6, en 7, en 8, en 10, hasta 200, hasta 300, puede llegar un PSA, hasta más, 1000, 2000 de PSA, de acuerdo al avance que tenga el tumor. Entonces, hay un 30% de pacientes que tienen PSA normal con cáncer de próstata, que no podemos hacerlo directamente con el PSA. Usted hace ese PSA, no está bien, pero usted puede estar incluido en el 30% que puede tener cáncer con un PSA normal. Entonces, ¿qué va a hacer? Tenemos que hacer una sonografía de próstata que dice que usted tiene un nódulo prostático a nivel periférico que sospecha un cáncer de próstata, aunque tenga el PSA normal. Hay que hacerle una biopsia o hacerle una resonancia que modernamente está haciendo para confirmar lo que es cáncer de próstata por vía de una resonancia magnética multiparamétrica que se hace. Entonces, ya eso son cosas que no son el tacto rectal, pero también son predictivos del cáncer. Entonces, podemos tener la sonografía normal, la resonancia normal y también el PSA. Y hacemos un tacto rectal y encontramos una próstata totalmente pétrea, con nódulos periféricos palpables, y ya uno con eso solamente sospecha de un cáncer de próstata. Entonces, si usted obvia uno de los exámenes, está obviando una parte del diagnóstico. Entonces, se le deja al libre albedrío del paciente que elija él mismo si quiere hacerlo así, si no. Pero yo les recomiendo que se hagan su examen normal completo para que garanticen el más del 80% del diagnóstico de un cáncer de próstata, que solamente va a ser beneficioso para el paciente. Entonces, eso yo les pido, y más a mis policías que saben que están conmigo, para que traten de mantenerse y cuidarse, porque la policía te da un tiempo con ellos antes de tu pensión, y probablemente si llega y usted está dentro de la fila, pueda tener toda la garantía de que nosotros le vamos a dar seguimiento y el servicio por encima de todo, con la mayor calidad posible. La Dirección Central Médica y Sanidad Policial sigue asistiendo a los policías aún después de estar pensionado. Por eso el cuidado que tienen los pacientes de la policía es durante y después de su servicio activo. Qué bien. Y la policía ahora se está modernizando y actualizando, y yo supe que tienen un seguro que le abarca todo. El mejor seguro que existe así es. En nosotros está en la policía, que es una parte de SENASA contributivo, que dará el plan máximo, que usted puede adquirir cualquiera de los planes agregado a una sumatoria que se le hace un cobro un poquito más en SENASA. Pero el máximo para cualquier ser humano le cubre todo lo que son, por ejemplo, en caso de cáncer de próstata y pacientes con insuficiencia renal crónica, lo que llamamos enfermedades catastróficas, todas con el plan máximo por encima, están excelentes, le cubre todo. Y algunos de esos planes no pagan ni diferencia por internamiento. Ya lo sabe. Ese plan es excelente. Excelente. Bueno, te digo que los policías, si se ponen a darle cálculos a su sueldo con lo que ganan, lo que tienen de beneficios que le ofrece la policía y los beneficios que da el seguro, un policía es una persona que cobra por encima de cualquier empresario. Así es. ¿Entiendes? Entonces, nada, les deseo mucha suerte. Siempre le exhorto, estoy a su orden en la policía, en la UNAP, para todos los policías. Estoy en unos centros privados para todos los policías y los demás, para prestar mi servicio en todo lo que esté a mi alcance. Con todo el gusto le podría ayudar. Muchas gracias, doctor. Gracias por toda esa información. Entonces, lo encontramos en la UNAP de la policía, en el Hospital Jaime Mota, ¿y dónde más? Estamos en el Centro Gamma Tamburini. Estamos ahí los lunes y viernes desde las 9 de la mañana, y estamos en el Centro MIC los martes a las 11 de la mañana. Hasta que tenemos pacientes estamos viéndolo para darle el beneficio de la consulta. ¿Y su número de contacto es? Mi número de contacto lo conocen medio pueblo. 809-222-4267. A su orden siempre.
cualquiera que me necesite. Excelente, excelente. Entonces, doctor, para culminar, vamos a dar unas recomendaciones sobre nuestro tema de hipertensión arterial. Una de las causas de hipertensión arterial son las enfermedades renales, y esta que el doctor López hablaba, el cáncer de próstata, es una enfermedad obstructiva de las vías y que pudiera en la manera de evolucionar obstruir vías urinarias, causar daños renales y secundariamente llegar a la hipertensión arterial. Las recomendaciones sobre la hipertensión es que debemos estar, si es el enemigo silencioso, debemos estar siempre vigilantes de la hipertensión, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado de hipertensión arterial. Llevar un estilo de vida adecuado, porque de nada vale que esperar que a los 50, 60 años, no, cuando yo tenga esa edad entonces voy a comenzar a cuidarme, es cuidarte desde el inicio. La toma adecuada de la presión arterial, que no es llegar al consultorio y tómeme la presión, le extiendo el brazo al médico y me la toma. No, hay requisitos que se deben cumplir para la toma de la presión arterial. Y el primer tratamiento es el modo de alimentación. Sí, siempre recordar alimentación y control de peso para todos nuestros pacientes. Entonces, recordarles que este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, Nat Clinic. Ven a Nat Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta. Implantes dentales, blanqueamientos, brackets y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. También recordarles que Médicos en la Radio fue presentado a ustedes gracias a Farmacia Dignalis, al servicio siempre para su salud. Y desde Médicos en la Radio les deseamos un feliz martes. Gracias por su sintonía.